Buenos días, buenos días. Hay que esperar a que la gente vaya entrando. Buenas tardes. Sean bienvenidos. Rubí, tú eres Rubs, ¿verdad? Creo que había visto que cambiaste imagen y no me acuerdo si también nombre, porque esta imagen yo la recuerdo y según yo es de Rubs. Me aclaras, porfa. Que no me acuerdo. Ok, aquí está esto. Buenos días, hermana Day. Es hermana, ¿verdad? A ver, lo reviso. Ajá, hermana. Buenos días, hermana Day. Buenos días, Lucecita Trinidad. Gracias por los likes y creo que... Ah, no, sí, por los likes. Buenos días, Nao. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Buenos días, Peka. Buenos días, Nadim. Buenos días, Nefertari. Buenos días, Nancy. Y buenos días, Alfarero. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Que bendecidos por el Señor y espero que tengan una buena mañana. Vamos a empezar ahorita en un rato el devocional, el cual se encuentra en Nehemías capítulo 11 versículo 10 al 21. Y el nombre del devocional es A quienes ministran. Ahorita vamos a estar leyendo. Lo estuve leyendo ayer. La verdad es que es pura... vamos a decirlo así como... Iba a decir genealogía, pero en este caso no es genealogía, es más bien datos, datos de quienes iban a estar ahí en Jerusalén, específicamente hablando de los que se encargan del ministerio, y ahorita vamos a ir viendo sobre ese tema, ¿va? Muy bien. Ya aquí tarde en Venezuela. Ah, sí, buenas tardes por allá, buenas tardes. Como acá son apenas las 10 de la mañana, generalmente siempre digo buenos días. Buen día, Euse, ¿cómo está? La gracia de Cristo sea con usted. Buenos días. Siempre si llegan a cambiar el nombre o la imagen, o más bien ambas cosas, si llegan a cambiar nombre e imagen, me avisan, porfa, porque luego se me desaparece, no sé que tal persona dejó de llamarse Use, por ejemplo, y cambió la imagen y ahora se llama Romina. O algo así, yo así como me pierdo un poquito. Hola, sí, soy Rups. Ah, ya decía yo. Cambié foto y nombre. Ah, ok, muy bien. Sí, me di cuenta, ¿sabes por qué? Porque ayer yo andaba ahí viendo TikTok por unas cosas que subí. A la otra cuenta que les dije. Y me apareció ahí una imagen de alguien que no conocía yo como tal. Dije, ¿achis? Y ya reviso y dice Rups. Y ya veo que eras tú. Y ya me meto y veo ya la imagen y digo, ah, mira, se cambió la foto. Ah, pues muy bien. Y luego de eso, pues ya justamente ahorita voy viendo que dice Rubí. Y yo dije, esa imagen es de Rups, yo me acuerdo. Yo me acuerdo haberla visto. Pero no estaba seguro, entonces es bueno que me lo aclares. Dice, buenos días, hermano Saúl Castañón. Buenos días, la gracia de Cristo sea con usted. Buen día. Dice, buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Buenos días, good morning. Marisol, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? No sé si han visto, hay un pequeño video, es un video muy corto de unas palomas, de una película, de la película de Bolt, creo que se llama, que dice, yo creo que es tipo o algo de sujeto, dice, yo sujeto lo conozco.
Dice, su cara me suena y no voy a dormir hasta no saber. Dice, no voy a dormir si no sé quién es o algo así. Así me sentía yo, dije, yo a esta persona la conozco. Es Rubs, dije yo, mira, con razón. Bueno, Marta, ¿cómo se encuentra? La gracia de Cristo sea con usted. ¿Cómo se lee ese nombre? A ver. Tú. Ok, Arjas. Arjas. Te voy a dejar así como Arjas. Bien, hermano, me encuentro. Dice la paloma. Dice, tengo que acordarme o no voy a dormir. Alto. Esa mera, así. Bueno, así me siento yo a veces cuando me cambian, cuando se cambian la imagen o el nombre. Y en el caso siempre como que me quedo así como que extraño. ¿Quién es este sujeto? Yo sé quién es. Entonces, nada, si de por sí me cuesta. Andrés, Nina, ¿cómo estás? Si de por sí me cuesta un poquito la memoria para acordarme del nombre de la gente o la cara. Luego que se me cambian el nombre acá, también como que me confunden. Entonces, nada más tengan ese cuidado de avisarme para que yo no me pierda tanto. Me encantó la prédica de anoche. Me dejó mucho aprendizaje. Me alegra mucho que Dios haya obrado de esa manera. Les decía, hoy hay que poner como regla avisar cuando se cambie el nombre o foto. Igual luego me avisan. Sí avisan aquí. Principalmente llegan y dicen, hola, soy la hermana o soy el hermano tal. Generalmente sí tengo ese... Me bloqueó para comentar, ¿qué cosa? Aquí yo no he puesto nada. Algo le habrá bloqueado a lo mejor TikTok. Decía, hoy la lectura la verdad es que es puro nombre. Más allá de eso no hay mucho que expresar. Entonces pues vamos a leerlo hoy. Vamos a hablar un poquito de algunos temas. Y si tienen dudas pues aprovechamos a aclararlas. Porque la verdad es que aquí, quién sabe, no fui yo ni ninguno de los moderadores. Fue algo de... Fue algo de en sí del mismo TikTok. No sé qué haya sido. Decía, hoy es más que nada nombres. Nombres dice ahí que quiénes son los que van a estar ahí, de los sacerdotes, de los que están como porteros, de los no sé qué más. Y ya, prácticamente no hay nada más. Así que vamos a leerlo. Vamos a agregar algunas cositas. Y si Dios algo tiene que decirnos hoy, que luego tiene mucho esa costumbre el Señor de no decirme nada durante mis revisiones, porque yo pues obviamente tengo que hacer una revisión antes del devocional para ver si hay algo que tengo que agregar, una enseñanza que meter, algún versículo que meter. Hay ocasiones en las que de plano Dios no me da palabra de nada, de nada. O sea, llego y yo empiezo a leer y digo, no sé ni qué sacar de aquí, así que lo dejo en manos del Señor. Y generalmente aquí durante la lectura empiezo a leer y Dios me dice, mira, de esto quiero que hables. Y ahí me va dando los versículos, me va dando la palabra. En ocasiones cuando no me da nada antes de la lectura, principalmente. Pero hoy, como en otros días, principalmente pues no vi mucho más que decir. Así que a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos. Y si no, pues terminamos hoy rápido la lectura del día de hoy. Dice, quizás como usted no perdone que comentemos mientras usted predica, quizá por eso lo dice eso. No creo, porque bueno, ya tendría que decirme bien qué es lo que pasó, porque esto ha sido una costumbre desde el principio, que principalmente me han dado como ustedes, como idea, porque en su momento yo lo tenía activado, pero ya saben que como es libre la entrada, luego entraban personas un poquito molestas, y como yo tenía que seguir con la enseñanza, a quienes molestaban eran a ustedes. Como molestaban a los que estaban en el devocional, me decían, oye, por favor quita los comentarios porque distraen demasiado. Entonces yo los terminaba quitando. Entonces no creo que sea eso a lo que se refiere, porque como digo, es una costumbre que tenemos desde hace mucho, justamente dada por ustedes. ¿Has estudiado las raíces hebreas? En muchas ocasiones sí, dependiendo del texto y de lo que necesito aprender. Pero sí, generalmente trato de checar mucho lo que el texto está expresando para que no haya ningún tipo de confusión. Por ejemplo, lo que mencionaba hace un tiempo, una persona me llegó a preguntar sobre el tema de lo que estaba escrito, ¿cómo se llama? De lo de la samaritana, no sé si se acuerdan. Buenos días, Rubí, buenos días.
sobre la samaritana, que decía que había escuchado por ahí que los 5 maridos realmente no eran 5 maridos, sino 5 dioses. Y dije, bueno, vamos a investigar a ver si en el idioma griego, principalmente, que es en el principal que se escribió los evangelios, dije, a lo mejor la palabra puede traducirse también como dioses o señores, pero no, la palabra se traduce como varón o marido, entonces ahí sí se entendía literalmente lo que estaba escrito, pero sí me ha tocado estudiarlo. Dice, y puedo preguntarte sobre el nombre real del creador según el hebreo. Terminando la lectura, sí, sobre lo del Yahvé, que son las letras hebreas, sí, ahorita te expreso más o menos lo que he entendido y lo que he estudiado hasta ahorita sobre ese tema, pero será al final, ¿no? Para poder empezar con la lectura, terminar con la lectura y ya después de eso aclarar cualquier duda. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con lo que viene siendo el devocional. Pues bien, buenas, hermana. Vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Vamos a leer principalmente lo que hoy toca, que viene siendo Nehemías capítulo 11, del versículo 10 hasta el versículo 21. Tienes dos opciones, Rodríguez: estudiar hebreo, o en su defecto buscas una página que se llama, tú le pones Biblia Interlineal, así, literal, Biblia Interlineal. Entonces cuando tú pones interlineal te aparece la Biblia en el texto original, revisas las palabras, palabra por palabra, su significado, su contexto, y bueno, también si es posible te apoyas de algunas, ahorita yo digo de las inteligencias artificiales, es más sencillo que de Google. Te apoyas de una inteligencia artificial para pedirle una pequeña exégesis, así se la pides, le pides una exégesis del texto y un análisis lingüístico para tratar de llegar a una expresión más clara de lo que se quiere decir, y ya de ahí, pues obviamente, si quieres estudiar eso, pues es así. En el defecto, vuelvo a decir, ni siquiera es necesario, es un extra que puedes tener como un aprovechamiento. La verdad es que el estudiar ese tipo de cosas siempre me ha ayudado más que nada a reconfirmar o asegurar una información que el Espíritu Santo ya antes me ha dado, y eso también me ayuda y me ha ayudado a asegurar que ha sido el Espíritu Santo quien me ha hablado, porque al final de cuentas, sea con pruebas o sin pruebas, la palabra termina siendo la misma. Entonces eso siempre se lo agradezco a Dios. Pero bueno, ya hablamos de ese tema después. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Vamos a empezar con la lectura y luego vamos aclarando las dudas, ¿va? Vamos a orar. Voy a quitar los comentarios y comenzamos con la lectura. Se me pasó a decirle a Rodri lo que íbamos a estar viendo hoy. Va. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que has tenido siempre este cuidado de estar con nosotros y darnos palabra cada día, Señor. Te rogamos y suplicamos que hoy lo que nos vayas a dar, Señor, sea de tu Espíritu y para nosotros. Padre Celestial, gracias por la lectura, gracias por dejarnos avanzar en esta palabra bendita que tú das. Perdona nuestros pecados y perdona nuestras deudas, y ayúdanos a perdonar también a aquellos que tienen algo contra nosotros o que nos han hecho algo, Señor. Libra nuestro corazón de todo pecado, inmundicia, maldad, de toda raíz de amargura, Señor, para poder andar en tu camino con rectitud y con verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, hermanos, vamos a comenzar con lo que viene siendo el texto de hoy. Esto se encuentra, como dije anteriormente, en Nehemías capítulo 11, versículo 10 hasta el versículo 21. Solo denme un segundo que quiero revisar una cosa y ya empezamos. Ya estamos. Sí, ya estamos. Ok, discúlpenme, tenía que checar una cosa rápido. Ahora sí, vamos a seguir. Nada más voy a activar tantito los comentarios para asegurarme de que sí se reactivó todo con claridad. Todo bien, ¿verdad? Nada más mándenme un mensaje para saber que todo está bien y comenzamos. Sí, perfecto. Muy bien, ahora sí. Vamos a comenzar. Listo. Gracias, por cierto. Dice de la siguiente manera, Nehemías 11:10. Dice, de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín,
No sé si se acuerdan que habíamos estado hablando de las personas que estaban como con la disposición de quedarse en el lugar santo, y mencionaban algunos de los que se habían quedado de este lugar, y empieza a hablar ahora de los sacerdotes. Y fíjense de esto que es muy importante, pues está escrito incluso en el libro de primera, si no me equivoco es primera de Timoteo, en la cual Pablo llega a expresarle a Timoteo los cuidados que tiene que tener una persona que está como líder de Israel, sobre todo aquellos que presidimos o estamos en el, de alguna manera enfrente de la gente para enseñar, para predicar, para instruir. Tenemos algunas características que tenemos que cumplir, y entre ellas pues obviamente está el vivir en santidad. El vivir en santidad a veces es un poco confuso para algunas personas porque no entienden bien qué significa esto. Hay algunas personas que expresan que la palabra santidad significa ser apartado para Dios. Ahora bien, yo menciono sobre esto qué significa ser apartado para Dios. En el término, quiere decir estar a la disposición de Dios. Por ejemplo, les doy un ejemplo, que aquí tengo esto. Ay, que se me vuela. Esto es un rastrillo que se usa obviamente para cortar el vello facial. Ahora bien, este rastrillo es mío, es personal, no lo uso para nadie más, sino para mí. Lo mismo con esto, por cierto, si no saben qué es un cepillo de dientes, está todavía en su empaque, es de los que se abren. Es un cepillo de dientes, al igual que otras cosas, es un cepillo que se usa solamente de uso personal. Esto no se comparte, esto es personal, solo para mí y solamente para lo que yo lo quiero usar. Cuando yo dejo de usarlo para mis dientes, entonces empiezo a utilizarlo para limpiar, por ejemplo, el abanico, para limpiar esto o aquello. Ya saben cómo funciona, ¿no? Bueno, tienen que entender que eso, en el caso, es estar apartado para alguien, para uso exclusivo de la voluntad de esa persona. En este caso, cuando nosotros somos santificados o apartados para Dios, quiere decir que nosotros estamos para la voluntad exclusiva de Dios. Y esto quiere decir que no podemos compartir voluntades en cuanto a la voluntad de mi familia, más la voluntad de Dios, la voluntad de mi pareja, más la voluntad de Dios, la voluntad de mi amigo, más la voluntad de Dios. No funciona así, sino que yo tengo que vivir conforme solamente a la voluntad de Dios. Hay un video, por cierto, que tengo ahí en el perfil, aquí mismo, que se llama La voluntad de Dios. Creo que así se llama, algo así de la voluntad de Dios. Y expresa más o menos, para que puedan entender un poquito mejor cómo es vivir según la voluntad de Dios. Una de las características de vivir en la voluntad del Señor es estar apartado obviamente de la fornicación. ¿Por qué? Porque primero que nada Dios creó al hombre y a la mujer para estar unidos en matrimonio, solamente en matrimonio. De tal manera que cuando habla de Adán y de Eva, dice que ella es, primero que nada, que viene de la misma carne, y dice, y por tanto ella será llamada varona. Es por esto, dice, que el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo dice en Génesis. Ahora bien, sobre este término les voy a decir en Génesis qué, para que lo tengan ahí anotado, por cierto, por si les interesa. Esto se encuentra en Génesis capítulo 2, si no me equivoco. Es a partir del capítulo 2 que se llega a mencionar sobre este tema. Quiero decirles y dejarles el versículo claro. Dice, capítulo 2, versículo 24. Dice, voy a leer incluso desde el 22 para que más o menos entiendan el contexto. Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que en el hebreo es Isha o algo así, o Ish. Dice, será llamada varona,
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice, y serán una sola carne. Entonces, aquí yo les pongo la situación. ¿Por qué es que Dios está tan desagradado en cuanto al término de la fornicación? Y por eso mismo es que eso va en contra de la voluntad de Dios. Y cuando me refiero en contra de la voluntad de Dios, me refiero al hecho de estar en la libertad incluso de tener distintas parejas. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer para estar unidos. Y cuando creó al hombre y a la mujer, no le creó al hombre dos mujeres, ni tres, ni cuatro, una sola mujer. Por eso, volviendo a aquello, entendemos que la voluntad del Señor es primero que nada que el varón tenga una sola mujer, la mujer un solo varón, y ellos sean una sola carne. Y esto quiere decir, vuelvo a repetir, que no podemos estar en fornicación o que debemos apartarnos de ella, porque yo lo he escuchado y he sabido de personas que dicen serse creyentes, y yo quiero que nadie los engañe, de personas que creen hasta cierto punto que tener una relación permite que uno y el otro puedan estar juntos, y se refiere obviamente al hecho de estar pues ya en el ámbito sexual, teniendo esa libertad como si no pasara nada, como si andar con una persona y luego con otra y con otra y con otra no hiciese ningún daño. Pero yo les aclaro que la expresión de la Escritura, cuando habla de que el hombre y la mujer estarán unidos como una sola carne, ni siquiera lo menciona cuando Adán se une a su mujer, refiriéndome a que conoció a su mujer o estuvo con su mujer. Se refiere a un término de cuando estuvo y tuvo entendimiento de que ella venía de su propia carne y de su propio hueso. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Yo se los he aclarado muchas veces y se los seguiré aclarando. Para los que están solteros, no busquen tener pareja como novia para conocer a nadie. Traten, por favor, de ser posible, conocer a la persona como amistad, hasta el tiempo en que estén seguros ambos de que van a tener un matrimonio. ¿Por qué? Porque primero que nada el concepto del noviazgo, tanto desde los hebreos como desde lo que Dios dice en su escritura, como lo que dice el mismo concepto en español, todo eso determina que una persona que está en noviazgo está camino al matrimonio. Y muchas veces a mí me entristece saber que ha habido cristianos y cristianas que llevan ya su tiempo convertidos y durante su conversión como creyentes ya han tenido una y otra y otra y otra y otra pareja. Y me dirán, pero nunca ha tenido relaciones con ninguna, pero ya ha lastimado su corazón en distintas maneras, porque la unión que Dios muestra en la Escritura ni siquiera tiene un término todavía sexual. Está hablando desde un momento en el que él entendió que ella era con quien iba a estar. Entonces, cuando tú empiezas un noviazgo en donde se supone tu alma se empieza a unir con esa persona y se dan cuenta que se une con esa persona, ¿por qué? Porque tú ya tienes deseos con esa persona, porque tú ya tienes anhelos con esa persona, tú ya tienes un futuro pensado con esa persona, y al final cuando esa persona no es la persona que Dios había puesto para ti, ni tampoco con la que te ibas a quedar, quieras que no, parte de, vamos a decirlo así, de tu alma se va juntamente con esa persona y terminas dañando esa unión que estaba haciéndose en el Señor. Entonces, ¿qué es lo mejor de verdad? Dejar de lado un noviazgo tras otro noviazgo, tras otro noviazgo, tras otro noviazgo, porque solamente se lastiman a sí mismos. Claramente el pecado viene, obviamente, de la fornicación, pero tan solo el tener una relación con una persona llega a lastimar el corazón de gran manera al ver que esas situaciones no se cumplen. Por eso mismo se los repito, tengan una amistad sana, alejada de toda tipo de interacción romántica, para poder conocer a esa persona como es debido.
si esa persona es la persona con la que quieren estar y esa persona es la persona que quiere estar con ustedes y ambos saben que esto es de Dios. ¿Cómo saben que esto es de Dios? Porque ambos aman a Dios, siguen a Dios y crecen cada día más en el Evangelio. Entonces, en el caso, háganlo, estén con esa persona, pero de verdad, en un compromiso real. Ustedes, en cuando empiezan esa relación, es para matrimonio. Por tanto, están preparando las cosas para casarse. Obviamente, si todavía no están en la capacidad y en la disposición para casarse, por X o Y razón, sea trabajo, sea casa, sea dinero, sea lo que sea, no empiecen a andar, hombre. Tienen toda la vida para estar juntos. Porque eso luego también nos pasa, que nos apresuramos, y escrito está, el que se apresura con los pies, peca. Y muchas veces no entendemos esa parte. ¿Por qué? Porque andamos sí o sí queriendo tener pareja. Y yo lo entiendo perfectamente. Yo sé perfectamente cómo se siente esa situación, sé la desesperación que le da a uno el querer estar con esa persona, pero tienes que tolerarlo por amor justamente a esa persona, para que las cosas se hagan bien, para no dañar a esa persona y que tú mismo no te dañes a ti. Tienes que tener ese cuidado y tener esa capacidad de esperar. Entonces, ¿por qué desagrada tanto al Señor el hecho de que se ande de una pareja a otra, o el hecho justamente de que se tengan relaciones con una persona o con otra? Porque Dios creó al hombre y a la mujer para estar unidos en matrimonio, y escrito está, y lo dijo el mismo Señor Jesús, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero nosotros luego lo queremos separar, y luego lo separamos de tal manera que dañamos justamente nuestro propio espíritu. Porque está escrito incluso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que cuando nosotros actuamos de esa manera, dice que la fornicación peca contra nuestro propio cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo, y al final de cuentas pues lo daña. Entonces tenemos que tener esa conciencia, hermanos, de tener mucho cuidado. ¿Okay? Por cierto, el versículo que les decía, el que se apresura con los pies peca, está en Proverbios 19, versículo 2. Proverbios 19, versículo 2, que es donde expresa específicamente eso. Y se los digo con todo. Miren, yo les voy a dar un consejo. Y este consejo, por favor, tómenmelo. Porque les va a ayudar y solucionar muchos tropezones que se pueden llegar a dar. Toda decisión que no les dé tiempo para consultarlo con Dios, es más conveniente que digas no. Toda decisión, vuelvo a repetir, que no te dé la capacidad o el tiempo de consultarlo con Dios, la respuesta más sensata es un no. Porque yo lo he visto, no solamente en mi vida, pero lo sé claramente, que no conviene tomar una decisión, sobre todo cuando es importante. Si a lo mejor no es muy importante, pues bueno, date la oportunidad de equivocarte y bueno, decir, bueno, ni modo, no era lo que yo quería. Pero una decisión importante, como lo puede ser un trabajo, como lo puede ser un noviazgo, como lo puede ser un mudarte a un lugar o moverte a otro, o ir a una iglesia o a otra, o cualquier cuestión que tú sepas que es relevante en tu vida, no tomes esa decisión hasta que no lo puedas consultar con Dios, porque de verdad te vas a arrepentir. Si te adelantas con lo que sea, te vas a dar cuenta que estuvo mal. O sea, de por sí, ser apresurado en cualquier cosa siempre trae problemas, siempre. El querer enriquecerse rápido trae problemas. El querer crecer en el trabajo rápido trae problemas. El querer avanzar en una relación romántica rápido trae problemas. El querer crecer incluso en el evangelio a manera veloz y rápida trae problemas, porque muchas veces no podemos tratar las cosas que hay que tratar a su tiempo. Yo lo aprendí por experiencia propia, que bueno, yo entendí muchas veces por cuestiones de pasar una amistad con una persona que me llamaba la atención, me di cuenta que había cosas que simplemente como pareja yo no hubiera hecho, que tenía que ir arreglando en el momento que iba conociendo a esa persona. Y luego, llegado su momento, iba a tener que arreglar problemas o cosas que vinieran con la relación, y llegado su momento iba a tener que arreglar problemas que viniesen con el matrimonio. Ahora imagínense, había cosas que había que arreglar en la amistad, había cosas que arreglar en el noviazgo y había cosas que arreglar en el matrimonio. Ahora imagínense que todas esas cosas
que se tienen que arreglar de poco en poco, yo las junto en un solo momento. Ya en ese mismo instante ya ando con esa persona, en ese mismo instante ya me quiero casar, en ese mismo instante todos esos problemas se acumulan. ¿Y saben qué es lo que va a pasar con esa relación? Se va a romper, va a fallar, va a pasar algo. ¿Por qué? Porque yo me apresuré. Hay cosas que se tienen que arreglar de poco en poco. Esto también entra en el evangelio, hermanos, porque muchas veces queremos ya estar predicando cuando ni siquiera conocemos de la palabra de Dios. Y en lo que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, a veces nos toca aprender a amar. Luego nos toca aprender a estudiar la palabra de Dios, nos toca aprender a amar la palabra de Dios, nos toca aprender a llevar a la obra la palabra de Dios, ir creciendo en misericordia, ir creciendo en justicia, ir creciendo en santidad, ir creciendo en la voluntad de Dios, ir conociéndola con claridad, ir cambiando nuestra mente, nuestros comportamientos. Imagínense que todo eso yo lo quiero juntar en un mismo suceso. Todo ese proceso que Dios iba a tratar conmigo lo quiero hacer ya. No se va a poder. No porque Dios no pueda, es porque yo no puedo. Yo no puedo tratar todas esas cosas de mi vida tan de golpe. Solamente voy a tropezar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que yo ya empecé un ministerio, yo ya estoy predicando, yo ya estoy haciendo tal, ¡pum!, caigo en pecado y arruino mi ministerio, mi vida espiritual, me alejo de Dios, y todo eso por apresurarme con los pies, termino pecando. Por eso mismo siempre es importante que también, yo se los recomiendo y se los pido, si ustedes ven que una celebridad, que un conocedor, que una persona que platicaba de la palabra de Dios, que platicaba de cualquier cosa, estaba en un ámbito público, y de repente se convirtió a Cristo, no apoyen a esas personas cuando estén subiendo contenido cristiano. Por favor, por amor a ellos, no lo hagan. Me ha tocado verlo cientos de veces, como un famoso se convierte a Cristo y a los 3-4 días de haberse convertido a Cristo ya lo quieren predicando en una iglesia, y luego por eso el famoso termina pecando, termina arruinando otra vez, le terminan diciendo, es que por eso lo vimos, que él no se convirtió a Cristo de verdad. No, espérate, le faltaba tiempo. Él necesitaba conocer de la palabra de Dios con tiempo. Él necesitaba tratar cosas de su vida con tiempo. Y nosotros mismos, porque somos nosotros quienes consumimos su contenido, terminamos poniéndole el pie y empujándolo. ¿Por qué? Porque queremos predicadores famosos, no predicadores llenos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Que el apresurarse de esa manera haga que caigan. Entonces, mi consejo es, toda decisión importante de su vida, que no puedan tener el tiempo de consultarla con Dios, digan que no. Digan que no, porque si viene de Dios, y de verdad es de Dios que ustedes aprovechen esa oportunidad, estén por seguro que el hecho de poner a Dios en primer lugar y no querer tomar una decisión sin Dios, Dios lo va a ver bien, y si es de Dios, lo va a volver a dar. Y ahora mejor, con una mejor oportunidad, de una mejor manera. Porque si viene de Dios, no va a ser abandonado porque tú quieras consultárselo a Dios. Es literal así. Si tú sabes que esa decisión, esa oportunidad viene de Dios, Dios te va a dar el tiempo de Él confirmártelo. Porque Dios le agrada que nosotros lo tomemos en cuenta en primer lugar a Él para este tipo de cosas. Entonces, si por consultarlo a Él esa situación no se da, quiere decir que no era de Dios. Entonces, cualquier decisión importante que tengan que tomar, si no les da el tiempo ni la oportunidad de consultarlo con Dios, digan que no, o se van a arrepentir. Se van a arrepentir, y grave, que tomaron un trabajo que justamente no venía de Dios por las prisas, porque le dijeron, bueno, pero toma la decisión porque si no vamos a contratar a alguien más mañana. Pues contrata a alguien más mañana. Si yo no lo puedo consultar con Dios, ni modo. Y si es de Dios, te van a decir, está bien, te esperamos hasta mañana, toma tu decisión. Vas a tu casa, consultas con Dios y dejas que Dios te dé la seguridad de que la respuesta que vas a dar es de Dios. Porque ya lo vemos en el libro de Josué, como el pueblo no consultó a Dios, y cuando no consultó a Dios, le fue mal. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Volviendo al tema de lo de la santidad, vivir en santidad, hermanos,
Significa guardarse de esas cosas que a Dios no le agradan, que no van conforme a la voluntad de Dios. Ya vimos que, por ejemplo, la fornicación es una de esas cosas. ¿Qué otra cosa es una de las cuestiones que Dios no quiere que nosotros vivamos, sino más bien que quiere que vivamos de otra manera? Es nuestro comportamiento. Dice la Escritura que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nos hizo varón y hembra. Y también dice, cuando vemos en el libro de Romanos, que cuando fuimos hechos a imagen de su Hijo, porque ahora hemos sido transformados, nacimos de nuevo, ahora fuimos hechos a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesús, a la estatura del varón perfecto. Por ejemplo, aquí lo dice. Creo que es aquí. Creo que es aquí. Déjenme lo reviso bien. Dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas... Ajá, sí es aquí. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Fíjense lo que dice. Y este versículo ya lo conocen porque lo hemos hablado cientos de veces, pero es importante que leamos el que sigue después de este. Versículo 8, versículo 28 al 29, 30 más o menos, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice: porque a los que antes conoció, que se refiere a nosotros que hemos sido llamados, dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, hermanos, que a nosotros que hemos sido llamados para el Señor, nos llamó con la voluntad de que seamos similares, imagen y parecidos a Jesucristo, el cual, como está escrito, es imagen de aquel Dios invisible. O sea, dice de Jesús que Él es la imagen del Dios invisible. Eso quiere decir que Él refleja la naturaleza de Dios en su totalidad. Incluso otro texto llega a mencionar que en Cristo está la plenitud de la deidad. Entonces, nosotros al imitar a Jesús, al querer ser iguales a Jesús, al ser predestinados para estar hechos a la imagen de Jesús, estamos hechos para ser imagen de la gloria de Dios. Por tanto, hermanos míos, no estamos hechos para parecernos al mundo, ni en costumbres, ni en palabras, ni en cuestiones temporales. Porque luego queremos poner el pretexto, es que esta es otra época, sí, pero tú tienes al mismo Dios que no cambia, al mismo Dios que es igual siempre, al mismo Dios que tanto en esta época como en la antigua nunca le agradó el pecado. Tú no puedes estar bromeando de lo que no agrada a Dios o jugando con lo que a Dios no le agrada, porque esa es otra. Se ha dado mucho la situación, porque antes esto no pasaba, no del todo. Era muy mal visto que una persona bromeara con la palabra del Señor, que una persona jugara con la palabra del Señor, que una persona hiciera bromas sobre la palabra del Señor. Era una reverencia total a la palabra de Dios. No, la palabra de Dios tómala como es, palabra de Dios, con reverencia, con sumo respeto. Ahora no, ahora hay gente jugando y bromeando con la palabra del Señor, y no les extrañe que el mundo entero ya no se tome en serio el Evangelio, si ustedes mismos no se lo toman en serio, porque esto es algo que yo he enseñado y enseñaré porque Dios me lo enseñó. Si nosotros que conocemos la gravedad del asunto en cuanto al Evangelio, que sabemos que quien no acepta a Cristo, no se arrepiente de sus pecados y vuelve al Señor, se va a perder en el infierno. Si nosotros tenemos conciencia de esto y nos ponemos a jugar y a bromear sobre estas cosas, no les extrañe que el mundo entero también haga burla del Evangelio. Porque si ustedes que sí conocen la gravedad del asunto juegan con el asunto,
No les extrañe que otras personas que no tienen ni siquiera entendimiento de esta verdad jueguen también con el asunto. Pero nosotros queremos parecernos a ellos, nosotros queremos poder bromear como ellos, queremos estar bien con ellos, porque esa es otra, queremos tener una amistad con el mundo, no queremos ser odiados por el mundo, no, es que te tienen que querer, pero no funciona así. El mundo te va a aborrecer, eso es lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque antes lo aborreció a él. Tienen que aborrecer tu deseo de hacer lo que es correcto. Tienen que aborrecer tu amor por Dios. Tienen que aborrecerte a ti porque al final de cuentas no aman a Dios. Y cualquiera que trata de hacer amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Ustedes creo que tampoco. Y estando conscientes de eso, no podemos estar amando al mundo. No podemos seguir con ese amor al mundo. Entonces, miren lo que dice Primera de Juan capítulo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y nosotros queremos pertenecer luego al mundo. Queremos ser reconocidos en el mundo. Queremos ser famosos en el mundo. Queremos ser amados por el mundo. Queremos ser queridos por el mundo, por la gente de este mundo. Queremos llevarnos bien con la gente de nuestro trabajo. Queremos llevarnos bien con la gente de nuestro entorno, de los hobbies que nos gustan. Queremos llevarnos bien incluso con las personas que, por ejemplo, viven en nuestra cuadra, en nuestra calle, es lo que sea. Queremos llevarnos bien con todos ellos, lo cual sí, entre tanto que sea posible, está bien con todos, dice la Escritura, pero queremos llevarnos bien a costa de Dios. Y eso es lo que está mal. Cuando nosotros empezamos a querer ser amigos del mundo a costa de Dios, y esto se los he expresado con un ejemplo. Cuando te dicen, pero si estás con nosotros no hables de Dios, entonces yo no puedo estar aquí, porque mi Dios es todo en mi vida. Mis consejos van acorde a la palabra de Dios, mi palabra va acorde a la palabra de Dios, pues la misma Escritura dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Por tanto, yo no puedo estar sin Dios en un lugar. Al contrario, si alguien me va a recibir a mí y a Jesús conmigo, porque no me puede recibir por separado. Así como no puedes partirte a la mitad, no te puede recibir una persona solo a ti y dejar a Dios de lado, porque dice la Escritura que nosotros tenemos que estar en el Señor para que seamos uno con el Señor. Y si somos uno con el Señor, ¿cómo puede separarnos? Si quien nos unió fue el Señor, y escrito está, lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Por tanto, si queremos nosotros juntarnos con personas que nos quieren apartar de Dios, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí queriendo hacer amistad con el mundo y no con Dios? Y no con Dios, de tal manera que volvemos a ese punto que terminamos fallándole a Dios por querer caerle bien al mundo, y eso es triste, cuanto menos. No me acuerdo en qué parte está, creo que es aquí. Hay una parte de la Escritura, pero no me acuerdo bien dónde está, que dice que, aquí está. Miren, está en Santiago capítulo 4, versículo 4, que dice, oh almas adúlteras. Vuelvo a repetir la palabra que dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué dice almas? No, porque no dice hermanos, porque no dice personas, porque tu alma es de Dios. Te lo pongo así. Tú andas con una persona, o ponte en la situación de ser esa persona que tiene una pareja. Y tu pareja empieza a vestirse y a comportarse como le gusta a tu vecino y no a ti. O como le gusta a sus amigos y no como te gusta a ti. Y luego tú la ves y dices, oye, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te comportas así? Eso no me agrada a mí. Y ella te dice, no me importa, le agrado a mis amigos, a mi papá le parece bien, a mi vecino le parece bien. Es un absurdo, ¿no les parece? Peor aún,
imagínate que es una persona que te aborrece, una persona que te odia. Es un vecino que te aborrece. Y llega y te dice, pero es que así le gusta al vecino que me vista. ¡Asa, qué dolor! Es una traición, eso es literalmente adulterio. Entonces, ¿qué dice aquí? Oh almas adúlteras, porque es de la misma manera en la que estamos actuando cuando queremos caerle bien al mundo a costa de la voluntad de Dios. Porque vamos con otra cosa que yo una vez ya les hablé, que muchas veces entramos en esta situación sobre todo las mujeres, porque pasa mucho en las mujeres, porque los hombres son principalmente porque los hombres en el mundo son muy, muy desagradables en su forma de actuar. Entonces siempre tienen este tipo de comportamientos con las mujeres. Entonces las mujeres son las que más viven esta situación, que una mujer recibe por mensajes o por comentarios o en palabra lo que se les llaman los clásicos piropos, o incluso palabras ahí que tratan de hacer bromitas sobre temas sexuales con esas personas. Y la mujer, por no querer ser considerada una amargada, porque eso es lo que a mí me han dicho cuando me ha tocado hablar estos temas, no, es que no quiero parecer una amargada, es que tienes que parecerlo, le digo yo, y les voy a explicar por qué. Porque imagínate que llega una persona haciéndote una broma, te dice, no sé, vamos a dar el ejemplo, no quieres que sea tu sugar daddy o algo así, algo que da pena, pero que al final de cuentas ellos hacen. Tú primero que nada sabes perfectamente a qué se refiere. O incluso te dicen, no, yo te lo compro, pero tendrás que pagar con algo. Y empiezan a hacer sus bromas, sus palabras, Si tú, seas varón o seas mujer, da igual, pero principalmente digo que siempre sucede con las mujeres. Si tú en ese momento no le dices, hey, me vas a disculpar, pero a mí no me vas a estar haciendo esas bromas, ni voy a estar jugando con esas cosas, tú ya eres cómplice con esa persona. Si tú en ese momento no le pones un alto a esa persona, tú eres cómplice del pecado que esa persona está queriendo cometer. Y si luego esa persona se enoja y, ay, eres una amargada, yo estaba jugando, era una broma, bueno, conmigo no hagas esas bromas, porque mi santidad y mi vida con el Señor y mi fidelidad a Dios no es un juego. Primero que nada, tú varón, tú mujer, sabes que esas personas tienen intenciones contigo. ¿Qué haces platicando con ellos? Segundo, si sabes que tienen intenciones contigo y tú no has querido romper esa relación de amistad falsa, porque al final al final de cuentas esa persona quiere algo contigo y no has roto esa relación, quiere decir que tú estás dando espacio a esa relación. Y si para acabarla, después de hacer todo eso, todavía le sigues el juego o tratas de no ser agresiva o en su defecto amargada para no tomarte en broma esos jueguitos de palabras, y él se enoja y por eso mismo tú prefieres seguirle el chiste, seguirle la broma o aceptarlo como una broma, tú te haces cómplice de su pecado y de su malicia. Y luego si te dicen cualquier cosa, si te tratan como cualquier cosa, si te tratan de fácil o de lo que sea, ten conciencia que tú diste espacio. Si no te respetan como hija de Dios, ten conciencia que tú diste espacio. Tú fuiste la responsable de que te traten así. Porque si tú hubieras dicho en ese momento, pues a mí no me tratas así porque soy hija de Dios y mi santidad y mi relación con Dios no es un juego, y esa persona se enojase y dijese, pues eres una amargada, es solamente un juego, pues conmigo no juegas así, y se hubiera ido mejor, porque delante de sus amigos, aunque sus palabras fuesen, es una amargada, ¿sabes cuál va a ser la reacción de esas personas? Esa muchacha vale la pena, porque en primer lugar es verdaderamente una persona que ama a Dios. Y quieras que no, te ganas el respeto de esas personas, esas mismas personas que se molestan porque no les dejas hacer lo que está incorrecto, esas mismas personas son las que te van a terminar guardando ese respeto. ¿Por qué? Porque tú demuestras fidelidad a Dios.
Pero cuando no lo haces, vuelvo a la misma situación. Cuando tú permites ese tipo de cosas y ese tipo de comportamientos solamente para no tener un desagrado de parte de ellos, es como lo mismo que les había mencionado de justamente tratar de vestirte, comportarte como le gusta al vecino, como le gusta al enemigo de Dios. Y luego llegar con Dios y decirle, bueno, es que así le gusta a mi vecino. ¿Y a ti qué que le guste así a tu vecino? A ti debería importarte lo que le importa a tu marido. Y en este caso, a ti debería importarte lo que le importa a Dios. Porque si eres santificado para Dios, tu importancia, tu voluntad es parecer lo que Dios quiere que parezcas. O ser, más bien, lo que Dios quiere que seas. No lo que el mundo quiere que seas. No que seas una persona que se toma a broma ciertas cosas. Que si tienes que parecer una amargada o un amargado para el mundo, una persona que no sabe jugar, que no sabe bromear, parécelo. Mientras seas agradable para Dios, eso vale la pena. No tratemos de hacer amistad con el mundo a costa de hacer enemistad contra Dios. Porque vuelvo a leerles, oh almas adúlteras, adulteras contra Dios cuando tratas de hacer ese tipo de comportamientos y cuando tratas de llevarte bien con las personas a costa de la voluntad de Dios. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, en la primera carta de Juan vemos justamente esa afirmación. No améis al mundo, ni querráis, esto ya se los digo yo, ni querráis ser amados por el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, por ejemplo, vemos justamente ese tema de lo que hablamos, ¿no? Esos deseos de esas personas que quieren jugar contigo, llevarse contigo, tener una relación contigo, son deseos que tú no tienes que permitir, ni dar espacio, ni mucho menos desear. Y dice, porque todo lo que proviene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Yeshua, a Jesús. Es a Él a quien nos tenemos que parecer, no a las personas de este mundo, no a las costumbres de este mundo. Luego también queremos traer vestimenta actual, queremos vestir como el mundo y vemos varones con sus jeans, sus pantalones todos ajustados y con sus camisas abiertas hasta acá y dices, bueno, ¿por qué te vistes? Es que esta es la moda. Es que esto es lo que está bien visto ahorita. Es que yo no me voy a vestir así que me parezca un anciano y tú tienes que tratar de agradar a Dios, no al mundo. Tú tienes que tratar de agradar a Dios. ¿Y qué dice el Señor sobre la vestimenta? Que sea decorosa, o sea, se tiene que ver bien, pero con pudor y con modestia. Si tú dejas el pudor y dejas la modestia de lado, pues tú no estás agradando a Dios, te estás agradando a ti o le estás agradando al mundo. Y la santidad tiene que ver con estar apartado para Dios, o sea, apartado para la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que vistas bien, porque dice decoroso, pero con pudor y con modestia, tienes que vestir con pudor y con modestia. Y si no lo haces, tú estás siguiendo una voluntad la cual no es de Dios y no estás guardando tu santidad, estás apartándote de ella. Porque estás haciendo algo que va acorde a la voluntad de otra persona. Vuelvo a dar el ejemplo, es como usar un cepillo de dientes para otra persona. No es agradable, ¿verdad? Claro que no. Así es cuando nosotros tratamos de seguir la voluntad de este mundo, la voluntad de nuestra familia, la voluntad de nuestros padres, la voluntad de nuestra pareja, en contra de la voluntad de Dios. Queremos ser santos. Aprendamos lo que a Dios le agrada y vivamos conforme a eso.
en todos los sentidos. Ya vimos sobre el tema de la fornicación, ya vimos sobre cómo tenemos que ser en nuestra forma de ser, a quién tenemos que tratar de imitar. Eso es algo que incluso en Efesios yo se los había mencionado, Efesios capítulo 5, lo llega a mencionar, cómo es que nos expresa que tenemos que ser. Aquí estoy en el libro de Hechos. Corintios está un poquito después. Efesios capítulo 5 menciona: sed pues, en el versículo 1, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿a quién tenemos que tratar de imitar? Al Señor. Solamente a Él. Tratar de parecernos a Él. Tratar de tener el mismo amor que Él, la misma paciencia que Él, el mismo... La palabra lo dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay que tratar de ser como Él. Ese es el propósito. Por eso dice: vestíos del nuevo hombre según Cristo. Y en otras partes, revestíos de Jesucristo. Y en otra parte también menciona que tenemos la mente de Cristo, para que no pensemos igual que este mundo, para que no analicemos igual que este mundo, ni queramos ni querramos las cosas de este mundo. Les doy un ejemplo en cuanto a mí, en cuanto a lo que me toca predicar en muchas ocasiones aquí en internet. Yo conozco perfectamente que si yo hablase de temas más llamativos, sobre Leviatán, sobre Behemoth, sobre el Apocalipsis, llegaría a mucha gente, mucha. Estoy seguro que si yo me pusiera a hablar de todas esas cosas, llegaría a mucha gente. Sin embargo, eso es lo que el mundo quiere. No Dios. Dios quiere que hablemos de quién, de Jesucristo. Quiere que hablemos de qué, de la salvación. Quiere que hablemos de qué, de nuestra santidad. Y todos los demás temas, curiosidades y cuestiones, Dios las irá aclarando por medio de su Espíritu llegado su momento. Y mientras vamos leyendo la palabra, no es un tema que tenga que ser el principal de discusión, porque ¿qué vemos? Muchas personas alejadas de Dios, que tienen un conocimiento, pero mira, al detalle de quién era el Leviatán y quiénes eran los gigantes que estaban en aquel tiempo y tienen conocimiento de todo, menos de Cristo, menos de Dios, menos del Evangelio, menos de su salvación. ¿Por qué? Porque culpa nuestra, creyentes, hemos querido darle al mundo lo que trae ganas de escuchar: misterio, criaturas, y hemos predicado eso. ¿Para qué? Para llegar a más gente. ¿Y qué es lo único que provocamos al final? Darles lo que ellos quieren y no lo que Dios está pidiendo que les demos. ¿Y por qué? Por tener números, por llegar a más gente, por meter incluso a veces el pretexto de decir: es que si yo llego a más gente va a ver las predicaciones, y no es cierto. No es cierto. Luego ves canales que cuando hablan de un tema tan llamativo como lo es ese tipo de temas que parecen mitológicos, ¿qué es lo que pasa? Tienen 550,000 vistas, 1,000,000 de vistas, y luego ves el video que tiene a un lado, el cual habla de Jesucristo, y apenas llega a las 1,000 vistas. Porque el mundo así es. El mundo quiere ver lo que quiere ver, y si tú se lo das, no apoyas al ministerio que realmente te toca: hablar de Cristo. ¿Qué pasó, pequeño? ¿Qué pasó, Gloria? Entonces, lo mismo. Queremos hacer amistad con el mundo, queremos seguir las corrientes del mundo, vamos a terminar cayendo en ellas y no en las de Dios. ¿Qué pasó, pequeño? Mau. Entonces, hay que tener ese cuidado de guardar nuestra santidad. Y eso quiere decir estar apartados para Dios, para la voluntad de Dios, para lo que agrada a Dios. Por eso mismo el pecado no puede entrar en la santidad, porque es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso mismo es que la malicia no puede entrar en la santidad, porque al final de cuentas va en contra de la voluntad de Dios. Por eso mismo es que todo aquello que desagrada a Dios no puede ser considerado santo, porque va en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros, estando apartados para Dios, estamos apartados para su voluntad. Por eso mismo también les hablo yo de no tatuarse, de no hacer cualquier tipo de acción contra su cuerpo o a favor de su cuerpo. Bueno, a favor no, porque sería salud y eso sí agrada a Dios, pero en contra de su cuerpo de alguna manera, ya sean tatuajes, ya sean cirugías plásticas o cuestiones por el estilo,
¿Por qué? Porque tu cuerpo es de Dios, no tuyo. Tú no escoges cómo tratarlo, tú no escoges qué ponerle y qué quitarle. Tú haces la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor en ningún momento fue que te rayaras, por decirlo de alguna manera, ni mucho menos. Al contrario, escrito está que a Dios no le agrada justamente que se hagan marcas ni tatuajes como tal, ni rayones. En la escritura misma lo dice, en Deuteronomio. Entonces, si tú sabes eso y tienes conciencia de eso y tienes conciencia de que tu cuerpo es de Dios y en ningún momento el Señor te ha puesto a que tú te rayes, pues simplemente no lo hagas. Guarda tu cuerpo, como dice la escritura, irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, eso es santidad. Guardarse para Dios, guardar las cosas conforme a la voluntad de Dios, hacer las cosas que a Dios agradan y no a las que otras personas le agradan, sino a Dios. ¿Qué pasó, mi nena? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres salir? Te saco para seguir yo con mi lectura, sin tanto impedimento. Entonces, es eso. Y los que principalmente tienen que guardar esto, hermanos míos, son las personas que estamos al servicio de Dios. Por eso mismo, la gente que se acercaba a la ciudad santa tenía que tener cierto cuidado. Tenía que tener... o sea, no podíamos, por ejemplo, llamar a una ciudad santa si vemos que la ciudad no está entregada a Dios. Entonces, por eso mismo también vemos que en la ciudad santa se encontraba el templo, se encontraba los levitas, se encontraban los que estaban dedicados, los sacerdotes, estaban dedicados a la obra del Señor, y vemos justamente estas personas, que eran los dedicados a la obra del Señor, que eran los principales, que eran puestos en Jerusalén, porque la ciudad tenía que ser santa, eso quiere decir apartada para Dios. Por tanto, la cultura, la costumbre, la manera de vivir y la manera de llevarse tenía que ser acorde a la voluntad de Dios. Y vemos que ponen justamente por eso a estas personas en esta ciudad. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Y vamos a ir leyendo de aquí. Habíamos leído que de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, dice, hijo de Aitot, príncipe de la casa de Dios. Dice, acá cuando se refiere a príncipes son generalmente líderes de algún lugar. Por ejemplo, aquí dice, en otra traducción dice, el jefe principal del templo de Dios. Dice, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de sus familias, 242. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemor, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, para el que no tiene conciencia de quiénes eran, era una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus eran los apartados específicamente para la obra del Señor. Eran los que se encargaban de recoger los diezmos, de las cosas que se tenían que ver con el templo, de lo que tenía que ver con el sacerdocio, con los sacrificios, con todo lo que tenía que ver con Dios. Los levitas eran los encargados de esa obra. Incluso las ciudades y todo eso que tenían ellos no tenían cosas como nosotros lo tenemos, ¿no? Como en el capitalismo, por decirlo así, sino que las cosas que tenían eran de Dios, y Dios, como dice la escritura, Dios era su heredad. Por eso mismo van a escuchar en algunas iglesias que algunas personas le llaman el levita. No es porque sea levita de la tribu de Leví, sino porque cumple esa misma labor que cumplían los levitas, que era el encargo de la palabra de Dios, del encargo de la obra del Señor, etcétera, etcétera. Y dice más. Dice, de los levitas, Semaías, hijo de Hasub, hijo de Asricam,
hijo de Asabías, hijo de Buni. Sebetai y Josabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Dice, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Que esa es otra cosa, que es muy bueno y importante ver esto. Era el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Y esta parte yo creo que es algo bueno que sería bueno retomar, y es la acción de gracias. El hecho de agradecer siempre a Dios, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Siempre demos gracias a Dios, sea la situación que sea, demos gracias a Dios. Siempre es bueno hacerlo. La misma escritura lo llega a mencionar, y yo creo que es algo que cuando tenemos esa costumbre entendemos por qué es tan bueno hacerlo. Dice el segundo de entre sus hermanos, Iaba, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de la puerta, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sija y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y ahí terminamos la lectura del día de hoy. Como les dije, no era mucho más que algunas personas que estuvieron ahí en el templo y que se encontraban en ese lugar. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Vamos aclarando las dudas, todas las preguntas que tengan, de una vez las vamos respondiendo. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos permites esta gran oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. La gracia y la misericordia y la verdad, Señor, sean siempre parte de nosotros, que nos lleven al camino de la verdad. Te damos gracias ante todas las cosas, Señor. Te pedimos que tú estés con nosotros de aquí en adelante, todos los días, cumpliendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, duda, cuestionamiento? De una vez se puede responder. Para que me digan, hermanos, para que me digan. De una vez que ya estamos acá. Dice hermano ya, ajá. Amén, gloria a Dios. ¿Vive solo? Sí, ¿por qué la pregunta? Amén, amén. ¿Cómo se aplica la santidad en este mundo? Alejándose de las cosas que desagradan a Dios, principalmente, viviendo según conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, les doy un ejemplo en cuanto a la televisión. ¿Quién es una persona santa? La persona que está viendo la televisión y ve que de repente sale una escena que sabes que no agrada a Dios y que no deberías estar viendo, y es inmediato de, yo no quiero ver eso, y lo apagas y prefieres irte a otro lugar. Esa es una persona santa, que se aparta de las cosas que sabes que no agradan a Dios. ¿Por qué creen que antes estaba mucho la broma de no digas groserías porque los oídos de tal persona son santos? O no digas, o no muestres cosas, o no hables de cosas porque tal persona es una santita, es un santito, y aunque a veces lo hacían de broma, demuestra una cualidad de la santidad: estar apartado de todo pecado, de todo lo que es considerado incluso inmundo o incorrecto o vergonzoso delante de Dios.
Pues mira. Dice, amén hermano, gracias por el estudio de hoy, gloria a Dios, amén, amén. Más dudas, había una que me habían preguntado hace rato, ¿no? Sobre el nombre de Dios. Me alegra, Gaby, me alegra que Dios me permita hablar claramente. Bueno, hermana Isabel. Es Isabel, ¿verdad? Que con el de este de Santi siempre recuerdo que es usted. Dice, gracias a Dios por el estudio de hoy. Amén, amén. Me alegra. Te dejé de ver un tiempo y veo tu progreso. O sea, estuviste antes aquí, Gabe. No te reconocía. Te reconozco. Pero me alegra que volvieras. Aquí andamos. Aquí hemos seguido. Entonces, cualquier cosa que ocupes, aquí andamos. Dice, amén. Gracias por el tema. Me es de ayuda. Me alegra, Rubí. Me extraña un poco decirte así. Me gustó mucho. Dice, Matanías, cuando estaban las acciones de gracias a Dios, lo hacía cantando, ¿verdad? Con alabanzas. Sí, era la costumbre que se tenía en el templo desde David. Se pusieron cantores que daban alabanza y así. Pero fíjense cómo es curioso, porque la misma escritura dice que los que hacían alabanza y adoraban eran predicadores, eran personas conocedoras de la verdad. Y eso es algo que a veces se nos olvida, que el que tiene que cantar, tiene que predicar. O sea, no me refiero a que tenga que estar enfrente hablando, sino que tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y hay veces en las que estamos nosotros disque adorando a Dios y ni sabemos si lo que estamos diciendo de Dios es verdad. O sea, si Él es de una cierta manera o una cierta cualidad. Como no tenemos conciencia, no podemos alabar correctamente a Dios. Entonces, sí es importante. Es que el algoritmo se alocó, me imagino. Ok, entiendo. Pues mire, me alegra que igual tenga la oportunidad de estar desde el otro. ¿De qué fue principalmente? De la santidad, no. ¿Y ahora? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Sí, muchas veces solo repiten eso, lo que dice una canción. Me gusta que cada día nos dejas. Es Dios, me gustaría decir que soy yo. Bueno, no, realmente no me gustaría. Me alegra decir que no soy yo, es Dios el que trata esos temas. Como les dije, yo no tenía pensado hablar de este tema. Yo cuando leí dije, ¿y qué voy a hablar de esto, Señor? Porque yo estaba leyendo y decía, y Matatías, y este estuvo acá, y este estaba allá, y este se encargaba de esto y de aquello. Y yo decía, y bueno, ¿y qué digo de esto, Señor? Sino que ya, como me ha tocado en otras ocasiones, cuando Dios no me da palabra en otro momento, me lo da en el momento. Como está escrito, ¿no? De que no se preocupen, que es el Espíritu Santo hablando a través de ustedes, no ustedes, es el Espíritu de vuestro Padre quien nos da la palabra. Bueno, en ciertas ocasiones toca así. Algunas cosas, entiendo. Me han salido hoy en repetidas ocasiones acerca del sueño de Adán. ¿Qué sabes? ¿Cuál sueño? O sea, cuando se durmió, solo dice que fue un sueño, o sea, que se durmió sin más. Me tuve que mover a algunas cosas. Amén. Buenas, Ada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hermano, ¿cómo es que se llama el canal de YouTube donde su amigo sube sus... ¿Su amigo sube sus devocionales? Si te refieres, ¿cuál amigo? ¿Yo? No, ya lo subo yo. Ya lo subo yo. Se llama igual que aquí. Solo para Dios Hemp Devocionales. Así literalmente lo busca. Si no, es más sencillo, hermano. Mándeme mensaje. Desde aquí mismo, desde el perfil, cuando ustedes se meten a este perfil, aparece un link. Ustedes se meten a ese link y ahí están todos los canales y todos los canales, tanto de TikTok como de YouTube, que se están utilizando para subir la palabra. Entonces, ahí lo pueden ver, y si dicen, la verdad es que no entiendo cómo, mándenme mensaje, yo les expreso, les enseño, les mando el link y les muestro ahí en dónde es. Pero el nombre es el mismo, Solo para Dios, Hemp, JVN, Devocionales, así se llama. Dice, hermano,
¿qué opinas sobre los pensamientos? Es decir, que alguien presidente, algo y pasa. Que presiente algo y pasa. Es ser bueno y tener buena intuición, pienso. Dice, más de su vida, pero ya tiene tiempo de eso. Sí, ya lo subo yo, hermano. Ya lo subo yo. Dice, ¿cómo saber si es bueno? Si es de Dios. Si no lo fuera, ¿cómo hacer que se detenga? No sabría decirte por qué tener un buen presentimiento sería malo. Te ayuda a estar acorde a algunas cosas o estar consciente de algunas otras. Y al no considerar que sea malo, pues considero que viene de Dios. Ahora bien, presentir algo no significa profetizar. Y eso es porque cuando viene de Dios es no solamente como una adivinanza, tiene un propósito de algo. Y si es el hecho de no pensar demasiado, pues nada, pon tu ansiedad delante de Dios, lo dice Pedro. ¿Cómo haces eso? En oración, tratando de dejar las cosas en sus manos y decir, ¿sabes qué? Mira, no sé qué vaya a pasar, lo dejo en manos de Dios, Dios será el que se encargará. Dice, pido perdón públicamente a Dios por mi falta de respeto a su santo nombre. Dice, muchas gracias, hermano, por la corrección. Dios te bendiga. Pues a Dios, porque la verdad yo no sé dónde estuvo la corrección. Así que gracias a Dios que nos da el entendimiento y el arrepentimiento. Dice, pero me refiero en plan, a veces sueña algo y ese algo pasa. Pero no necesariamente es algo como pasa en la Biblia, que ve y dile a tal persona, sino que solo pasa. Pues, no sé, a veces tendría que ver a qué te refieres, por ejemplo, con un ejemplo. Pero a mí también me ha pasado, hay ciertos sueños que a mí me han tocado, que sé que vienen de Dios, y esos pues estoy a la espera y a la expectativa con él. Pero pues hay otros que simplemente son como presentimientos, cosas que te imaginas que van a pasar y tu mente no las deja de pensar, y aunque las piense en segundo plano, pues terminan pasando porque son cosas obvias a suceder, por ejemplo. Mira, pues probablemente, dando ese ejemplo, era una advertencia de Dios para que se le hablase a esa persona antes de que eso sucediese. Hablarle de Dios, hablar con esa persona, tener ese cuidado, y si no estaba en la posibilidad, pues orar por esa persona. Entonces, sé que Dios siempre da ese tipo de cosas con un propósito. Y a veces hay que preguntárselo, ¿sabes? De que sueñas algo y dices, Señor, si este sueño viene de ti, fíjense la oración que a mí siempre me ha funcionado. Señor, si este sueño viene de ti, dame respuesta de qué quieres decirme y qué necesito hacer, o para qué viene este sueño. Y si no viene de ti, dame paz para no estarle dando vueltas. Y Dios lo ha hecho. Cuando no viene de Él el sueño, se me olvida, me quedo tranquilo y ya no vuelvo a tener ese tipo de problemas. Pero cuando viene de Él, viene el significado, viene la respuesta, viene el entendimiento, y entonces toca actuar. Usted ha hablado de Génesis capítulo 6 sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Fíjate que no, casi no he tocado ese tema porque tampoco tengo conciencia absoluta de eso. Algunos dicen que se tratan de ángeles. Yo no estoy 100% seguro de que se trate de ángeles, porque en primer lugar, una de las cosas que dicen es que los ángeles tuvieron hijos con las hijas de los hombres, y las hijas de los hombres tuvieron gigantes, pero la Escritura dice que incluso antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres, había gigantes. Entonces no tiene que ver con ángeles teniendo relaciones, o demonios teniendo relaciones con personas. Tiene otro significado, tiene otro motivo. Sin embargo, como no tengo conciencia de eso, no toco el tema, porque no tengo una seguridad. Si de algo hablo, generalmente es cuando tengo una seguridad, cuando Dios ya me confirmó algo. Y cuando no me lo ha confirmado,
prefiero callar, no expresar nada, porque no lo sé, no lo sé. Para mí, mi idea en su momento era que los hijos de Dios eran personas que servían a Dios, ¿no? Como cuando la gente invocaba al Señor, hijos de... Incluso hasta cierto punto yo lo veía así, que los hijos de Adán y de la descendencia de Adán eran los hijos de Dios, y los hijos de la descendencia de Caín eran los considerados hijos de los hombres, hijas de los hombres. Pero pues es algo que la verdad no tengo conciencia sobre eso, no con seguridad. Sí, habría que hablarlo con Dios, Romer, habría que hablarlo con Dios. Dice eso, y así pasa. Una de ellas solo que un hombre que conocía lo atacaban. Días después tuvo un altercado. Al tener eso. Sí, toca hablarlo con Dios, Romer, para saber qué hacer. Porque pues si Dios ya le está dando sueños de ese estilo, porque al final de cuentas nadie más conoce esas cosas más que Dios, habría que ver qué es lo que Dios quiere que hagan con eso. Dice, yo creo que Adán y Eva vivieron muchísimos años y tuvieron hijos e hijas. Sí, lo dice la Escritura. Dice, tema, por eso quería saber su punto. Muchas gracias. Educado en la palabra, se me quiere salir del huacal. No sé qué es el huacal, pero lo entiendo. Sé que es complicado. Es que también tiene mucho que ver con las amistades que luego se tienen. Son las que desvían muchas veces el corazón de una persona que es un poco débil en cuanto a su corazón. Toca orar mucho y enseñar más que nada con la palabra y con el ejemplo. Y Gabe toca enamorarse de Dios para que él vea que realmente estar con Dios no es cualquier cosa, es gozo, es alegría, es paz, es amor, es lo que uno necesita. Dice, ok, pero en sí no es pecado o no es algo malo. No, que yo sepa, no. Dice, tener algún tipo de sueño, no, a menos de que en su defecto fuera un espíritu de adivinación, pero en el caso tu mamá no tendría que estar con Dios, tendría que ser una persona entregada a la idolatría, a la adivinación por medio de cartas o cuestiones así que a Dios desagradan, por donde justamente un demonio pudiera entrar, pero no, en el caso no lo es. En el caso, siendo que sé que son una familia cristiana, son ¿cómo se dice? Son cosas que no son pecado, ¿no? Claro que no. Claro, si te turban a la persona que los recibe y no se siente cómodo con ellos, pues sí hay que hablar con Dios para que te quite esas cosas. Ahora bien, también duerman bien. Sé que suena extraño, pero siempre, muchas veces, a mí me ha tocado tener muchos sueños, y muchos sueños han tocado por justamente no dormir bien, y a veces no tiene nada que ver, pero los que sí, al final de cuentas Dios es el que los trata. Dice, ok, pero si no es pecado, no es algo malo, no. Dice, tener ese tipo de sueños, y en esos casos, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se arregla qué? ¿No tenerlos? Mi mamá siempre se altera mucho cuando pasa porque de alguna manera sabe que alguien va a morir. Que duerma bien, que descanse bien, que a la hora que tiene que dormir, que descanse, que no se desvele. Y aparte, ya tomándolo como algo que viene de Dios, pues obviamente no dormir tarde no sería una solución, pero sí hablarlo con Dios. Hablarlo con Dios, inmediatamente que se tiene ese sueño, hablarlo con Dios. Acercarte a Dios, Señor, danos paz, o dinos qué hacer, y después de hacerlo, danos paz. Y Dios se encarga de esas cosas. ¿Cuál es tu opinión sobre el libro de Enoch? Un libro apócrifo que no se puede confirmar ni corroborar que viene ni tiene inspiración divina. Dice, sé que no es canónico.
pero piensan que todo es una mentira. Hay algunas verdades en él. Si hay algunas verdades o no, la verdad no vale la pena, porque una verdad a medias termina siendo una mentira, o una verdad difícil de determinar no te sirve de nada, ¿sabes? Entonces la verdad tiene que ser verídica, clara y comprobable. Entonces, siendo el caso de que no, si te soy sincero, no hay más necesidad de verdades que las que vienen en la Escritura. Además, concentrarse en esas cosas no te da salvación, ni te hace más sabio delante de Dios, ni te da nada. Entonces no vale la pena perder el tiempo ahí. ¿Sí o no, gorda? Tú también quieres salir, ¿verdad? Dice... me ha tocado ver situaciones así. Hubo una cosa que me dijo mi mamá en su tiempo, cuando yo estuve en duda si seguir en el camino del Señor o no. Me dijo: mira, hijo, te amo, me dice mi mamá, pero la salvación no depende de mí. Yo no te voy a hacer salvo, yo no te voy a dar una comunión con Dios. Me dice, eso es personal. Me dice, ¿quieres estar con Dios? Quédate con Dios. Dice, ¿quieres alejarte de Dios? Adelante. Pero tú sabes que Dios existe, ¿o lo dudas? Y ya le dije, no, yo sí creo que Dios existe. La verdad me sería absurdo negarlo. Me dijo ella, bueno, si sabes que Dios existe y tú quieres vivir tu vida alejado de Dios, ve y habla con Dios. Y si algo te dice Dios, pues bien, y si no, haz lo que quieras. Y yo me acuerdo que ese día fui, me hinqué y hablé a Dios, y le hablé muy sinceramente y hablé desde el corazón. Señor, tú sabes que yo te amo, decía yo, tú sabes que te creo, que sé que existes, tú sabes que me ha tocado ver tus milagros, y empecé a hablar con él. Dice, pero Señor, quiero saber si vale la pena seguir en este camino, le decía yo. Porque le decía, porque llego a la secundaria, yo estaba por ahí de las fechas esas de entrar a la secundaria. Le digo yo, porque voy a entrar a la secundaria y va a haber cosas de las que me voy a abstener por ti. Y decía yo, y yo quiero saber si vale la pena. Fíjense cómo era un niño de 11 años, algo así, que estaba justamente con esas dudas. Entonces, ya hablando con Dios, Dios en ese momento me responde, me muestra una imagen, me hizo ver una visión, me hizo ver un trono grande y a uno sentado en él, rostro brillante y todo blanco alrededor, con vestiduras blancas él. Y en lo que yo estaba ahí sentí una paz, una plenitud que no tienen una idea de lo hermoso que se siente. Y yo no quería abrir los ojos, yo estaba despierto. Yo creo que Dios lo hizo así, no quiso hacerlo a través de un sueño para que en ningún momento dudase que fue Él actuando. Porque si hubiese sido un sueño, hoy diría, bueno, tuve un sueño porque andaba alterado, porque yo quería sí o sí conocer que Dios existía, entonces mi mente... No, fue una visión. Yo estaba ahí, estaba despierto, y la sensación que sentí fue real. Entonces, Dios desde ese momento yo le dije, Señor, no vuelvo a dudar de seguir en este camino, de seguir en esta vida contigo. Y nada, desde ese día pues aquí andamos. Claro que años después fue cuando ya Dios me permitió tener en el corazón el deseo de aprender más de su palabra, de estar más en su camino. Luego Dios ya empezó a darme un ministerio y entre otras cosas, pero todo eso se dio con el tiempo. La verdad es que todo eso se dio con el tiempo y fue Dios el que lo hizo. Entonces ya llega un momento, hermana, en el que si de plano usted no puede hacer nada, déjenlo en las manos de Dios. Dígale a Él, ¿tú sabes que Dios existe? Si Él dice, sí, estoy consciente que Dios existe, ok, habla con Él. Pregúntale a Él, exprésate con Él. Porque
yo no puedo darte salvación, yo no puedo acercarte a Dios, yo no puedo hacer nada de eso, eres tú con Dios. Yo estoy aquí para apoyarte en todo lo que sea lo bueno, lo que agrada a Dios. Por lo demás, hijo, está en tu decisión qué hacer. Entonces, de ser el caso, ponlo en las manos de Dios. Ahora bien, también si ocupa platicar de algo, puede contactarme sin ningún tipo de problema. ¿En qué andamos? Yo le puedo contar sobre mi situación y puedo darle mi testimonio, y ya que el muchacho decida, que al final el muchacho decida qué es lo que va a hacer. Dice, para estudiar más a fondo las escrituras, ¿qué se debe hacer? Leer la Biblia completa. Leerla completa, volverla a leer, volverla a releer y orar mucho. Solo eso. Para leerla a profundidad, eso. La sabiduría viene de Dios y hay que leer, hay que conocer la palabra en su totalidad. ¿Qué dice José? ¿Qué pasó, hermano? Mi mamá le pasó así. Bueno, ella soñó que una niña le pedía ayuda para cruzar la carretera, y a los días pereció una niña y le dijo así, que le ayudara a cruzar la carretera, y era igualita como se le había aparecido en el sueño. Mira, qué curioso. Son cosas que ahí al menos, hermano, no le tengo mucha respuesta, porque en primer lugar no me han pasado a mí, y segunda, son cosas que creo que Dios quiere tratar con cada persona. A algunos les da sueños, a otros les da entendimiento, a otros les da, cada uno les da conforme a su voluntad, y ahora hay que ver cómo Dios quiere tratar ese tipo de situaciones. Lo acepté, siento que algo dentro de mí se siente especial, es algo diferente. Dice, ¿qué paso debo tomar? Leer la palabra. ¿Ya la leyó, por cierto, Rodríguez? ¿Ya leyó la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis? Que el Espíritu Santo es el enseñarme, pero me refería a la formación. Claro, eso es a lo que me refiero. Así fue como yo me formé. Yo empecé con la escritura escuchándola, porque yo leerla no la iba a leer. La verdad es que yo me dormía leyéndola, pero yo tenía esas ganas de conocer la verdad en su totalidad. Entonces yo empecé a escucharla. Yo busqué en YouTube la Biblia, busqué Génesis y empecé a escuchar 10 capítulos diarios. Todos los días escuchaba 10 capítulos. Estaba lavando ropa, estaba haciendo esto, estaba haciendo aquello, estaba haciendo tarea. No importaba lo que yo estuviera haciendo, estaba escuchando la Biblia hasta los 10 capítulos. Luego los 10 capítulos ya me ponía a hacer cualquier otra cosa. En menos de lo que esperé, me acabé la Biblia en audio. Luego la volví a escuchar, luego la volví a escuchar, luego la volví a escuchar y la empecé a leer. Ya que la empecé a leer, escuché el Antiguo Testamento y leí el Nuevo Testamento. Luego de eso leí el Antiguo Testamento y leí el Nuevo Testamento, y ahora otra vez volví a terminar la Biblia así completo. Y es una constante. Es así como funciona. Entonces, en cuanto a la formación es eso. Obviamente tener algo de conocimiento de que pues la Biblia que tenemos es una traducción. Es bueno revisar de vez en cuando sus idiomas originales, pero la verdad es que es el Espíritu Santo el que termina guiando a toda la verdad. Cuando entendemos que el núcleo de la palabra de Dios es el amor en Cristo Jesús, yo creo que lo demás empieza a tomar sentido y respuesta. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, eso me pasa, me da sueño y me levanto rápido y hago algo, después me vuelvo a sentar. Sí, pasa a veces. Y también lo escucho en Spotify y YouTube. Dice, pero tienes razón, lo haré así. Dice, Dios te bendiga y gloria a Dios, porque puso tu mente y corazón a la enseñanza. Amén. Así es. Pues bueno, hermanos, yo me voy despidiendo, aprovechando que ya contestamos la mayoría de las preguntas. Dice, es que veo personas que toman instituto bíblico, por eso le pregunté. Claro, se puede. A ver, es un gasto bastante alto cuando tienes la palabra de Dios. Y sí te recomiendo entrar después de que ya la hayas leído completa una y otra vez.
Si después de eso te sientes en la intención de crecer un poquito más en el conocimiento técnico, adelante, pero hasta después. Primero el primer paso, guíate por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, guíate por lo que está escrito, termínala una y otra vez y luego de eso, adelante. Pero nunca dejes de leer, nunca dejes de volver a repasar, nunca dejes de volver a leer, de releer y de releer, porque nunca vamos a aprenderlo todo de golpe. Y a veces nos cuesta justamente con el tiempo ir aprendiendo ese tipo de cosas. Entonces es importante nunca sentir que ya lo sabemos todo, entender que siempre aprenderemos más y que el Espíritu Santo siempre trata esas cosas con nosotros. Me alegra. Pues muy bien, me voy despidiendo. Dios me les bendiga, nos vemos hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, para la lectura del diario. Vamos a empezar otra vez. Oigan, el viernes no les dije a ver quién se iba a anotar, ahora que me acuerdo. Porque el viernes no estaba acá, ya me acordé. El viernes no estaba acá. Pero no pregunté quiénes se iban a anotar para esta semana. Bueno, ya lo iré checando. Dios me les bendiga mucho. Primeramente, Dios, hoy por la tarde estamos con la lectura. Y cualquier cosa, pues ahí ya la vamos viendo, ¿va? Dios me les bendiga muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye bye. Cualquier cosa ya saben, allí tienen el privado para poder mandar un mensaje. Y yo ahí trataré de contestarles lo antes posible. Hay una personita a la que tengo que contestarle ya, así que me voy a mover con eso. Dios me les bendiga. Hasta luego.